Yo nací, me crié y me eduqué porteña. Y aunque mi familia era de izquierda, el orgullo que sentíamos de tener a la Armada de Chile era enorme. Elsa Marina es la misma que un día decidió entrar en mi casa, tomar detenida a mi madre, tomar a mi hija y secuestrarlas para lograr mi entrega. Yo no puedo sino quedar partida en dos por el recuerdo de mi madre, secuestrada en este lugar, con mi hija de 1 año y medio, Eva, metida en este maldito lugar, y con mi hijo Sebastián, que llevaba en el vientre, que se queda aquí para siempre. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que nos están viendo de forma virtual y en especial gracias a las panelistas de este encuentro. Hoy día 3 de julio, hoy día viernes, salió en el diario electrónico El Mostrador una columna que se denominó "La memoria es una semilla de vida que no podrá ser destruida". Una columna que escribió Aidé, que nos acompaña hoy día esta tarde. ¿Cuál es la relevancia que estemos hoy día en este encuentro? Que queremos dar a conocer a la comunidad universitaria que está disponible para todos en forma virtual el documental Aidé y el pez volador. Un documental que es un aporte a las políticas de justicia transicional. ¿Y por qué es un aporte a estas políticas de memoria? Porque en Chile estamos cumpliendo 30 años de política de justicia transicional. 30 años desde que el año 90 se iniciara la investigación por los crímenes de la dictadura a través de la Comisión Rettig, que dio a conocer el informe Rettig, nos dio un listado de víctimas desaparecidas y ejecutadas de la dictadura. Luego vinieron políticas de reparación, pero para la justicia, que es uno de los pilares de la justicia transicional en Chile, fue en la medida de lo posible. Y así, en la medida de lo posible, tuvimos justicia desde la detención del dictador en Londres en 1998. Pero para las víctimas sobrevivientes, las víctimas que habían vivido la prisión política y la tortura, las políticas de justicia transicional también fueron en la medida de lo posible. Recién en el año 2004, a través del informe Valech, tenemos que las víctimas sobrevivientes son reconocidas por el Estado de Chile y son oficialmente reconocidas como víctimas de prisión política y tortura. Pero nuevamente, en la medida de lo posible, la justicia para ellos no llegó. ¿Por qué? Porque tanto para las víctimas ejecutados y detenidos desaparecidos, el proceso de justicia fue apoyado por el Estado. Ellos tuvieron abogados que estuvieron disponibles para realizar este proceso de justicia y así los tribunales respondieron. Pero para las víctimas no sobrevivientes, las víctimas calificadas por el informe Valech, el Estado no proporciona un abogado para que ellos vean sus casos. Por tanto, para las víctimas no sobrevivientes, la medida de lo posible, la justicia llegó tarde para ellos. Pero es así como víctimas sobrevivientes han luchado por hacer justicia. Según datos del Observatorio de Justicia Transicional, menos del 1% de las víctimas sobrevivientes que están calificadas en el informe Valech ha obtenido justicia. Menos del 1%. Y hoy día tenemos entre ellas a Aidé, que ha sido una mujer que ha luchado contra la impunidad. Una mujer, una expresa política que ha dado la batalla por la justicia. Y esa es la relevancia que hoy día nos juntemos para conversar sobre este documental. Porque este documental es lo que hace, refleja la lucha de esta mujer por hacer justicia, la lucha de esta mujer para que se haga justicia en nuestra sociedad, para que las políticas de justicia social lleguen a todos y sean posibles en nuestro país. Es por eso que doy las gracias a Aidé, porque hoy día nos está acompañando. Así que muchas gracias. Ahora sí, súper. Gracias, Boris, por tus palabras. Ahora damos paso a Evelyn Evia, quien fue académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es doctorante en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Y te damos ahora a ti la palabra, Evelyn, para que nos puedas comentar.
Hay que desactivar ahí el micrófono. Ahí sí. Bueno, muchas gracias Boris, Romanet, Aide y a la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado que ha posibilitado esta conversación. También las disculpas por el retraso, pero bueno, así son las comunicaciones hoy en día, las líneas saturadas, así que bueno, sin más preámbulo, creo que tengo tantas cosas que decir sobre la película, sobre la relación que me une hace ya algunos años con Aide, una relación de amistad, de cariño, de admiración también. Algunas de las cosas tan bonitas que Aide me ha inspirado y me ha transmitido también, están puestas en una carta que yo escribí hace algunos días en el mostrador, una carta abierta. Sin embargo, hoy día quisiera tocar algunos puntos sobre los cuales el documental permite pensar desde el ámbito de trabajo en el que yo me he dedicado, que es el de la memoria, el de la oralidad, de los testimonios y de esta relación que he tenido con distintas personas que por mi trabajo en su tiempo para el Archivo Oral de Villa Grimaldi, hoy para el Archivo de Historia Oral de Colonia Dignidad en la Universidad Libre de Berlín, me ha tocado conocer y acercarme a tantas personas y a tantas historias de vida. En primer lugar, brevemente, transmitir unos saludos de José Guiribás para Boris y también para Aide. Él es un fotógrafo chileno que reside aquí en Berlín, también con beca Pinochet en su tiempo, y que hace algunos años hizo una exposición de fotografías que se llama De la tortura no se habla, y que se expuso aquí en Berlín hace 2 años, y donde Aide también forma parte de esa exposición. No podría dejar de pasar también por alto que cuando pienso en la historia de Aide, a través de la película que hoy día volví a ver por segunda vez en la mañana, también pienso en tantas mujeres que he conocido, a través de las cuales nos podemos aproximar a su historia y hacer algo de justicia también a su experiencia vivida. Pienso en la compañera ya fallecida de Samuel Houston, Silvia Pinilla, quien fue una sobreviviente también de la prisión política tortura, una mujer luchadora también por la memoria, por la verdad, por la justicia. Pienso en Cecilia Botay, por ejemplo, la compañera del doctor Patricio Bustos, fallecido recientemente también, una tremenda luchadora que también vivió en el cuerpo y en la carne experiencias similares como las de Aide, y en tantas otras mujeres también que en estos años de trabajo me ha tocado conocer, y para ellas mi abrazo, mi homenaje, también para sus hijos, sus hijas, sus hijes y su familia. Creo que un primer punto que me parece relevante tocar es que la película toca desde una perspectiva crítica algo que hace mucho tiempo en las ciencias sociales y en la psicología en particular se viene discutiendo, que es esta categoría de víctima. Creo que la película contribuye a evidenciar y a poner una perspectiva crítica en esta categoría de la víctima, que si lo pensamos es una categoría que atrapa a la persona en la experiencia traumática, la deja fijada en el evento traumático. Y creo que la película restituye de alguna forma agencia y potencial político transformador a través de la historia de Aide, que es muy bien contada en la película desde el presente. Entonces me parece que ese es un primer punto que a mí me gustaría rescatar
de la película, que es una invitación a narrar no solo desde la experiencia traumática, sino que es una invitación desde la experiencia de la supervivencia, pero no solo de la supervivencia como sobrevida, sino que también de una búsqueda de la dignidad, de la justicia, de la memoria, que yo podría decir casi parafraseando a Aidé por mí y por todas mis compañeras. Por otro lado, creo que el documental opera como un artefacto y un gatillo para la memoria y para otras memorias de experiencias compartidas como la de Aidé. Veía el otro día la conversación de Aidé a través de la plataforma virtual de la Fundación Víctor Jara, y donde una Alejandra Matus, que una tremenda heroína sin capa, ¿no? Se emocionaba mucho también conectando la experiencia de su propia pérdida de un hijo con la experiencia de Aidé. Entonces yo creo que también el documental de alguna manera toca otras experiencias de memoria no necesariamente relacionadas con la violencia y la tortura, ¿no? Bajo contexto de dictadura. Por otra parte, creo que es una película, como señalaba Boris, que interroga el compromiso del Estado chileno, de la justicia y de la sociedad con el respeto de los derechos humanos. A casi 20 años de la publicación del informe Rettig, donde sugiere textualmente medidas donde, cito, se individualice a las víctimas y donde se reafirme una cultura por la vida, creo que el documental de Aidé abre un tremendo signo de interrogación respecto de cómo esas sugerencias y recomendaciones que hizo la Comisión Rettig a través del informe en el año 91 se están cumpliendo, y de qué manera el Estado chileno, más allá de los gobiernos de turno, ha dado garantías para eso. Yo podría decir, evidentemente, de que son bastante mínimas, por no decir en la medida de lo posible, como citaba Boris a Patricio Elwin, porque si miramos lo ocurrido desde el 18 de octubre, nos encontramos con flagrantes violaciones a los derechos humanos y ninguna garantía de no repetición. Si miramos la situación del Gualmapu en todo el contexto post-dictadura, donde hay mujeres que han tenido que parir engrilladas, estamos frente a que efectivamente a 20 años de casi de la publicación del informe Rettig y de estas medidas de reafirmar una cultura por la vida, estamos bastante al debe, el Estado chileno está bastante al debe. Voy a pasar rápidamente por algunos puntos porque luego ya tenemos espacio para la conversación, pero creo que hay tres elementos que a mí me parecen claves en el documental. Uno, el compromiso ético de un discurso que se lleva a la acción. Y aquí el rol de don Vicente es fundamental, donde nos permite aproximarnos al compromiso ético, al imperativo ético de un ciudadano común y corriente, con ninguna conexión con Aidé, que se ve tremendamente interpelado a tener que hacer algo. Y eso me parece que es el polo absolutamente contrario de los cómplices civiles de la dictadura y de tanta gente que decidió mirar para el lado en todas las latitudes donde se han cometido violaciones a los derechos humanos. Aquí en Alemania me ha tocado ver unas fotografías tremendas en los sitios de memoria, de donde se ven las fumarolas de la quema de cuerpos y donde los vecinos dicen no haber sabido nada. Otro elemento que me parece importante está circunscrito a la escena con el doctor Jorge Villegas, que nos lleva a pensar en algunos elementos como la relación con el cuerpo y con la fotografía. Él señala expresamente algo que yo anoté porque me parece muy relevante también, que dice que en ese entonces, cuando Aidé fue con alrededor de 30 años a visitarlo, era un tiempo de, cito, no pregunte, no deje que le pregunten, no cuente, no deje que le cuenten. Y esto está muy vinculado a una noción que a mí me gusta mucho, que es del historiador Michael Pollack, que habla sobre las condiciones de audibilidad social y cómo estas condiciones también son dinámicas
en el tiempo, y también de estos acuerdos sociales narrativos respecto de lo que como sociedad podemos escuchar, nos es tolerable escuchar, y también para el sobreviviente lo que le es posible decir de acuerdo a esas condiciones de escucha social. Y un último punto, y de ahí sí que estoy pasando absolutamente los 5 minutos, pero tiene que ver con esta gran pregunta que es cómo narrar la violencia. Hay muchos autores que hablan que la experiencia de la tortura es del orden de aquello que es irrepresentable. ¿Cómo se narra audiovisualmente aquello que es del orden de lo irrepresentable? Y ahí mi abrazo, mis felicitaciones al equipo que acompañó por tanto tiempo a Aidé y que lo ha hecho con una tremenda sensibilidad de tratar un tema tan delicado. Ahí me parece que a propósito de eso aparecen dos elementos que me parecen importantes, que es el lado fuerte de la película, por llamarlo de algún modo, que es cuando Aidé se enfrenta a este tratamiento de cáncer en el hospital, y me parece tan fuerte y tan Aidé, ¿no? Como ella se define frente a la enfermera, dice: yo soy una sobreviviente de la prisión política y tortura. Y me impresiona, y hoy día que vi en la mañana en el documental, la manera casi como de respuesta anamnésica de cómo relata las cirugías, las operaciones, etcétera, los tratamientos que ha vivido, y donde uno puede observar cómo se produce ahí una disociación entre el relato oral racional de esta idea luchadora, activista, incansable, coherente, que habla muy correcto, con palabras muy bonitas, frente a este cuerpo que comienza a hablar de aquello que en el relato de la palabra está vedado, ¿no? Y eso me parece tremendamente fuerte y potente en el sentido de cómo la experiencia traumática queda inscrita en el cuerpo, queda inscrita en el plano de lo sensorial, de los olores, de los sonidos, y es algo que uno puede apreciar en muchas de las secuelas que tuvo la tortura en aquellos que sobrevivieron a esa experiencia. Pero después de esa escena que a uno lo deja así con el corazón atrapado, ¿no? Se produce un equilibrio tan bonito que es al día siguiente donde Aidé está en el hospital con Eva, su hija, y aparece el humor, ¿no? Esto que Jorge Montealegre ha trabajado también, cómo el humor aparece en esas experiencias límites de tortura, de campos de prisioneros, y aparece aquí también como algo que incluso a quienes estamos viendo la película nos da como un respiro y restituye la posibilidad de procesar también esa experiencia en la que uno se mete también de algún modo en la piel de Aidé. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Súper. Tremendas palabras, Evelyn. Me hizo mucho sentido. Bueno, ahora antes de pasar a dar la palabra a Aidé, les invitamos a ver una cápsula sobre la película que habla sobre la relación con la justicia y el caso de Aidé. Yo he hecho todo el largo camino de la justicia, he hecho todo el largo camino de la lucha social, de las organizaciones de derechos humanos. He hecho todos esos caminos y los he hecho con todo el alma, pero lo que me pasa también es que he alcanzado muy poca verdad y muy poca justicia. Y tengo la convicción cada día más de que una película como esta puede en muchos sentidos ser tanta más verdad y tanta más justicia de la que la justicia de los tribunales te pueden ofrecer como alternativa a las luchas que uno ha venido dando. Ok, entonces ahora le damos la palabra a la querida Aidé Oberreuter, dirigenta
ex prisionera política, activista hasta la actualidad por la defensa y la lucha por los derechos humanos. Así que, bueno, te dejamos a ti la palabra, querida compañera, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Y a empezar por agradecer a la queridísima Universidad Alberto Hurtado, a la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, que ha tenido esta iniciativa, y también a quienes forman parte de este panel que con tanta empatía, con tanto corazón y con tanta razón se ponen a disposición de abrir debate en torno a un tema que, como bien señala al parafrasearme Evelyn, es por mí, por supuesto, por todas mis compañeras, ¿no? Y creo que también podría decir respecto de todos mis compañeros. Piensen ustedes que la violencia en tortura, cuando tiene carácter sexual o carácter eugenésico, como en el caso del aborto forzado, muchas veces tiene como destino, tristemente, a ni siquiera agredir a la mujer misma, sino que agredir a quien se supone que es el progenitor o el dueño de esa mujer. Eso es así. Bueno, retomando un poco lo que decía Boris, creo que no solo es que el Estado de Chile se tarda 13, 14 años en reconocer, en validar, con lo cual entre medio hay un montón de gente que sobrevive a la tortura, a la prisión política, pero en ese lapso de 13, 14 años se muere, pues. Se muere de vieja, se muere de enferma, se muere de pena, se muere de mil cosas. Mi madre entre ellas. No solo eso, es que se genera la comisión, se califica, pero inmediatamente después de eso no hay un órgano continuador que dé acompañamiento jurídico, social a los calificados, como es obligación de los estados generar esas institucionalidades. De hecho, ya existía una a la cual eventualmente el programa de derechos humanos ya existía y podrían perfectamente haber ampliado sus facultades. No se hace. Se baja cortina y desaparece. Además, se nos imponen 50 años de silencio. 50 años de silencio supuestamente por nuestro bien, ¿ya? 50 años de silencio que significan en la práctica no solo que tienes que ir a buscar, si quieres justicia, a conseguir un abogado, sino que además tienes que volver una y otra vez a relatar lo que te ocurrió. Con lo que implica, hagan el simple ejercicio de pensar que alguien les arranque una uña, a ver qué sentirían cada vez que tuvieran que relatar cuando les arrancaron la uña. Si no vuelven a sentir lo mismo en esa parte del cuerpo donde queda esa memoria del dolor, ¿no? Eso es exactamente lo que al final el Estado de Chile ha hecho. Y digo yo esto con mucha tristeza y con que se nos haya obligado a tener que hacer todo el esfuerzo de la razón, el esfuerzo del corazón, el esfuerzo físico, de tener que ir nosotros a encontrar la verdad y la justicia que se nos ha sido permanentemente denegada. En tanto, tengan presente que los hechores fueron recontratados en las Fuerzas Armadas. Esa fue la política de Estado, recontratados. Todos ellos han tenido acceso privilegiado a un tipo de salud que los demás chilenos no tenemos. Incluso muchos de ellos disfrutando de estrés postraumático que les incrementa los ingresos que el propio Estado de Chile les sigue pagando. Sin ir más lejos, lean ustedes lo que ha pasado con quienes quemaron vivo a Rodrigo Rojas de Negri, ¿no?
vivitos, coleando, funcionando, activos y recibiendo además bonos adicionales por estrés postraumático. Díganme si eso no es un insulto para su preciosa madre, la Verónica de Negri, también prisionera política, junto con nosotras en el año 76 en el campo de prisioneros de Tres Álamos. Porteña, además, como yo. ¿Qué ha hecho el Estado de Chile? Ha hecho actos que yo, como estoy ofendida, además, que es lo mínimo que puede pasar con alguien a quien se le ha tratado de esta manera, el Estado de Chile lo que ha hecho ha sido actos de marketing. Ha abierto una comisión, ha corrido una lágrima, han bajado una cortina, han abierto una puerta, han hecho otra cosa, nuevos aplausos, nuevas ceremonias, etcétera, etcétera. Nunca una política de Estado en materia de derechos humanos. Una política de Estado a la cual uno pueda mirar y decir, sí, efectivamente Chile ha sido ejemplar en materia de derechos humanos. Que es lo que se ha difundido de la misma manera de ese eslogan de que llegó la alegría, se ha difundido el eslogan de que Chile es ejemplar. Claro, dicen que en el país de los tuertos, ¿cómo es? En el país de los ciegos el tuerto es rey. Bueno, es más o menos esa la situación nuestra. Hacerles presente además que las personas que, para los que no han visto la película cuando la vean y para los que la han visto también, las personas que en la práctica me abortaron deliberadamente para efectos de eliminar a un terrorista potencial, se declararon autores y orgullosos, autores y orgullosos, con lo cual además consiguieron que fueran calificados como psicópatas. Pero claro, como habían permanecido impunes durante todos estos años, ya eran ancianos, fueron declarados demasiado ancianos, demasiado enfermos y además con irreprochable conducta anterior, lo cual les valió una condena, es verdad, pero una condena de 3 años y un día que se cumplió en mayo de 2019. Esos personajes están libres y cumplidos. Entonces, la existencia del pez volador tiene todo que ver con eso. Tiene que ver con que hay un momento en la vida en que una de dos. O tú te entregas y te declaras derrotado, o sigues adelante y construyes un rito, construyes una memoria, construyes una manera de seguir articulando y de seguir avanzando. El pez volador tiene ese sentido. El pez volador no puede existir dentro de un sitio de tortura. El pez volador tiene que estar en el mar y el cielo. El pez volador nunca está solo. Y ahí están los demás niños que este país nunca ha buscado, ni tampoco ha consignado. El informe Valech apenas tiene un párrafo para decir tantas mujeres reportan haber sido abortadas. Esa práctica fue una práctica eugenésica. Mientras había una Lucía Iriart de Pinochet que iba por el mundo diciendo mamitas de Chile, aquí están los buenos chilenos, etcétera, etcétera, habían otras mujeres que por el solo hecho de ser mujeres que estaban en política o mujeres que se estaban directamente oponiendo a la imposición dictatorial, esas mujeres podían eugenésicamente ser abortadas. ¿Me van a decir que nadie sabía eso? No es así. La justicia se ha quedado corta, pero requete corta, y la sociedad en su conjunto también. ¿Nos vamos a dedicar, quienes hemos sido objeto de este tipo de atropello, a condenar a la sociedad y a condenar a todo el mundo? Sí, pero eso en realidad no es suficiente. Hay que hacer otras cosas. Y otras cosas significa que aunque nos hayan obligado a tener un rol que nunca quisimos tener, que es el de la lucha por el reconocimiento de lo que nos ocurrió,
y de los atropellos a los que fuimos sometidos, tendremos que seguir adelante. Y tendremos que seguir adelante con la mejor de las sonrisas, con todas las energías, y teniendo claro que además en este hilo de la vida se van sumando energías maravillosas que construyen y reconstruyen tejido social también. El tejido amoroso del que va y toma la mano del otro aunque no lo conozca. ¿Ah? El maravilloso don Vicente Barzana, ¿no? Ese ciudadano único que él reacciona con su corazón, un abogado, un hombre que toma la iniciativa por sí mismo, simplemente me vio en una foto. El doctor Villegas, que cuando se da cuenta que yo no puedo más, pero que no le voy a decir ni una palabra, él se da cuenta de lo que pasa ahí. Y él hace la interpretación médica de lo que ocurre y guarda el material. Y miran lo que pasa décadas después. ¿Ya? Y así una persona tras otra. ¿Esto es porque yo tengo mucha suerte? No. Esto es porque las cosas van encontrando su curso y van ocurriendo. Y tengo certeza que esto que me ha ocurrido a mí es algo que con toda naturalidad también le va a ocurrir a aquellas personas que empiezan a sentir que ya me llaman y que ya me dicen, a mí también me pasó algo así. Yo no lo dije ante la comisión, pero a mí también me pasó. Tú mencionaste un par de compañeras, Evelyn. Luisa Estaño, Tres Álamos, fallecida ya hace mucho rato. También. Y así suma y sigue. Entonces, porque además no hubo un foco especial en tratar de relevar qué le había pasado en particular a las mujeres, qué le había pasado en particular a aquellas que estaban embarazadas o aquellas que reportaban haber sido abortadas. No fue tema, no se habló. En estricto rigor, se metió bajo la alfombra, ¿no? Bueno, pues vamos sacándola de la alfombra al mismo tiempo que dejamos que los pececitos voladores anden haciendo de las suyas por allí donde tienen que estar. Muchas gracias. Gracias, Aide, por tus palabras. Bueno, nos dicen que se cayó el internet de la universidad, pero de todas maneras, si Evelyn o Boris tienen alguna pregunta que hacer a Aide, o alguna que se haya podido recoger de los canales de la universidad, bueno, queda abierto. Boris o Evelyn, ¿alguna pregunta? Sí, yo quiero retomar lo que tú ahí estás contando en relación con el último recinto que fue el lugar de prisión política en la dictadura oficial, que era el único recinto oficial reconocido por ellos, que era 3 y 4 Álamos. ¿Qué te parece a ti, Aide, que hoy día 3 y 4 Álamos sigue siendo un lugar de prisión política, sigue siendo un lugar de prisión para menores de edad? ¿Qué te provoca eso? Que ninguno de los gobiernos de la democracia ha tenido la valentía de cerrar ese recinto y que sea lo que tiene que ser, un lugar de memoria, un centro cultural para la comuna de San Joaquín. ¿Qué te parece eso a ti, Aide? Parece que fuera, fíjate, que un signo del lugar, ¿no? Otra cosa que no se dice y que hay que decirla una y otra vez. En el campo de prisioneros de 3 y 4 Álamos, en 3 Álamos, habían niños con nosotros. También habían niños presos. Estaban con sus mamás. ¿Ah? Entonces, es como súper, como que hubiera un hilo, así que se mantiene respecto de la infancia en ese espacio en particular. Desde luego que debería ser un centro de memoria, desde luego que debiera tener un rol muy destacado, además como espacio, como es un espacio grande. De por medio habría que hacerle quién sabe cuántas sanaciones a ese lugar, porque además hay que recordar que no solo es 3 Álamos, es 4 Álamos, que era un centro de interrogatorio clandestino,
secreto en el cual permanecías en manos de la DINA hasta que a ellos se les ocurría que te podían pasar a libre plática, normalmente cuando ya se te habían acabado los moretones o las huellas de lo que hubieran hecho con uno. ¿Qué me parece que estén hoy los niños ahí? Me parece que no deben estar ahí. Los niños no deben estar en ese lugar, menos aún aquellos niños que por alguna razón huyeron de los centros del Sename y se fueron a manifestar a la Plaza de la Dignidad, ¿verdad? ¿Qué le estaban diciendo a la sociedad a esos niños? Y ahora siguen ahí, de la misma manera que siguen jóvenes y adolescentes entrampados en la figura de la prisión preventiva, ¿no? Hasta hoy. Y ahora con riesgo de vida, porque están en unas cárceles en donde la seguridad respecto de el respeto de las normas sanitarias es prácticamente nula. Son jóvenes a los cuales el Estado de Chile, solo porque los tiene en prisión preventiva, los está exponiendo a la muerte por COVID. ¿Eh? Esta es una cuestión, uno dice, ¿cómo no pensar desde una perspectiva humanitaria ya, este tipo de cosas, ¿no? Porque, por Dios, qué bonito, qué país más entusiasta para usar eslogans, ¿eh? Los niños primero, son el futuro de no sé qué, son no sé cuánto, las mujeres, la mamá, el día de la mamá, qué sé yo. En la práctica, como decían las abuelas, obras son amores. Si te importa la infancia, bueno, pues efectivamente toma medidas que protejan, cautelen y permitan crecer, prosperar a niños que supuestamente recibimos con tanta alegría y amor, ¿no? Me parece que está todo patas arriba, Boris. Y me parece que tenemos mucho trabajo para enmendar aquellas cosas. No basta constatarlas, hay que ponerse en acción, hay que organizarse y hay que actuar en consecuencia respecto de lo que vemos que está mal, así como lo hace un Vicente Barzana o lo hace otro ciudadano tratando de enderezar entuertos. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. No basta ver que están los niños ahí, hay que hacer todo para que esos niños dejen de estar ahí, que ese sea un centro de memoria efectivamente. Gracias. Evelyn, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quisiera agregar, a propósito de esto de lugares que fueron centros de represión, de tortura, de desapariciones, pensaba a propósito de la película también, cómo se inicia la película. Me hace pensar también en el concepto, la idea de los lugares de memoria, ¿no? De Pierre Nora, donde hay un grupo en el cual acompañan a Aide, que están afuera del cuartel Silva Palma, en Valparaíso, denunciando lo que las paredes, las rejas, las escalinatas de ese edificio guardan, ¿no? Todavía como secreto. Y hoy día me puse a pensar también en esto a propósito de cómo se están votando las esculturas, ¿no? de los genocidas, del colonialismo aquí en Europa, pero también en Chile, ¿no? Lo vimos con el 18 de octubre. Me hizo pensar en muchas cosas a propósito también de la polémica estatua de Merino, que está en Valparaíso también, y me hace pensar también en esto de cómo los supervivientes han seguido hasta el cansancio la vía institucional. Yo leía que en agosto del 2018 se presentó la moción de retirar la estatua de homenaje a Merino en la Cámara en agosto del 2018, pero la UDI se opone, y en febrero del año 2020, o sea, antes de ayer, la Corte Suprema rechaza este recurso contra la Armada y se mantiene la estatua de Merino.
Yo me pregunto qué hace ahí todavía ese emblema de la Junta y de la dictadura como tantos otros, ¿no? Y me hace pensar también en cómo la justicia y las instituciones han dado portazos en la cara una y otra vez, que eso lo vemos en la película también, todas las plantones de Aide y esto de abrir la herida una y otra vez y estar esperando una respuesta de las instituciones, en algo que también recientemente a propósito del fallecimiento de Ángela Geria pensaba, ¿no? En esta escena donde ella se encuentra con Marcelo Morén Brito, reconocido torturador, en un ascensor, y ella le dice, disculpe que no le dé las gracias, porque nosotros ya nos conocemos de antes. Y él le dice, bueno, ¿de dónde nos conocemos? Y ella le dice, la Villa Grimaldi. Y eso hace pensar también en cómo la derecha y los sectores más reaccionarios y pro dictadura, los cómplices civiles de la dictadura, y no voy a decir pasivos porque algunos han sido bastante activos, han gozado de esta impunidad también, y han gozado también de la seguridad y de la certeza de que en Chile no hay historia de que los supervivientes o los familiares o las víctimas directas, como quiera llamarse, han tomado la justicia por sus manos, ¿no? Eso es un antecedente que vale la pena recalcar, aun cuando han pasado ya casi 50 años desde el golpe de Estado, y las instituciones y los poderes judiciales, legislativos y la presidencia también siguen dando con la puerta en la cara a quienes dan esta larga pelea. Yo solo quería poner ese punto y también decir que cómo la película se inicia en este lugar de muerte, donde Aide dice de una manera muy, muy emocionada, con mi hijo Sebastián aquí, que se queda en este lugar para siempre, y cómo vemos al final de la película de que ese para siempre es relativo, ¿no? Donde termina Aide diciendo, Sebastián tiene ahora un lugar en el mundo, en el universo, entre la nube espuma, entre el mar, entre el verde y el azul. Y yo agregaría también de que Sebastián, ese pececito volador, tiene un lugar también en todas nuestras memorias ahora a propósito de la película. Y tanto es así que yo tengo aquí, estuve mucho tiempo guardándolo desde el 2016 con harta mala conciencia, porque ese día las instrucciones habían sido claras de tener que liberar al pececito volador. Y yo, en mi afán de archivadora, guardadora de papeles, de recuerditos y de regalitos, y me guardé uno para mí, y después de ver el documental me quedé más aliviada por cuando dice Aide, dice, bueno, no faltará quien quiera también guardarlo, está muy bonito, y aquí yo tengo mi pececito volador que lo llevo conmigo y se quedó también conmigo. Eso. Un abrazo, Aide. Mamá también lo guardó. Sabes que la medida de este desamparo, de este abandono del Estado, del abandono de la justicia, de los tribunales, respecto de este tema en particular de la tortura, es de tal magnitud que yo creo que no está de más para una eventual audiencia de menos de 30 años, que tengan claro que las personas que estábamos ahí fuera de ese cuartel infame, somos personas que teníamos en promedio 20, 22 años a la fecha del golpe. Mira el aspecto de las personas que estamos ahí. Ya todos adultos mayores. Y ahí. Y cada día somos como menos, porque
se van yendo, ¿no? El COVID nos está llevando otra buena cantidad de gente. Y como que parece que es mejor dejar que así sea. ¿Ah? Y nosotros seguimos y seguimos y seguimos estando allí, presentes, activos, hasta donde nos dan las energías. Imagínense cómo no podrá ofendernos, además, el hecho de que en plena postdictadura, si no estamos hablando de que Pinochet nos impuso la imagen de Merino, ¿ya? La estatua de Merino está ahí instalada en plena postdictadura, gobierno Bachelet, más encima. ¿No? Y hemos hecho de todo para tratar. Vamos todos los 11, de cada mes, cada día menos viejos, con un cartelito que decimos, saquen la estatua. Nos hemos reunido con todos los que haya que reunirse. Y ahí sigue la estatua. Que es una manera también de decirte que te vayas a buena parte, ¿no? Que te dejes de molestar. Es como el mundo al revés. El mundo al revés. Y todo pareciera estar normalizado de manera tal que al final, bueno, si consigues poca justicia, date por contenta que al menos conseguiste un fallo. Que si consigues que te reconozcan que te hicieron tal o cual cosa, bueno, pues feliz y agradecido que así sea. Estás en una nómina al menos. Esto es como, hay algo que está muy mal y que yo diría que salvo que hagamos un cambio muy de fondo, en nuestra manera de comprender el mundo, en nuestra manera de articularnos como sociedad, esto está tan enrevesado que en realidad no da la impresión de que haciendo pequeñas modificaciones por aquí o por acá, en los artilugios que permiten que el sistema opere, terminen siendo medidas que produzcan cambios profundos. Creo que de verdad hay que repensar cómo está estructurada nuestra nación y cómo está estructurada, en base a qué valores. En el proceso de liberación de Sebastián, yo a ratos me quedé corta en encontrar mecanismos que satisfacieran mi expectativa respecto de liberarlo, pero al mismo tiempo de dejar claro que era solo para seguir luchando. ¿Ya? O sea, que no estuviera ahí para que su madre pudiera seguir la pelea por él. Y ahí entra otro hilo de oro, el Mariano Puga, ¿ya? Con el cual hacemos un camino en el cual que no es un camino propiamente religioso, sino espiritual, en el cual Mariano me acompaña y me ayuda a avanzar hacia... yo ya tenía la idea de que él iba a ser un pez volador, ¿no? Había descubierto que los peces voladores eran reales, y que amaban además las aguas del sur del planeta, entonces me parecía perfecto. Pero con Mariano empezamos a darle vuelta también al hecho de que esta ceremonia yo la realizaba en un momento muy interesante desde el punto de vista teológico para él, que era que yo sentía que era imperativo hacer algo cuando él habría cumplido 40 años. Y por eso van 40 personas en la embarcación, son 40 los invitados, digamos, en la cual Evelyn me acompañó en esa ceremonia, por eso anda con ese pececito. Preciosa. Bueno, hicimos la ceremonia simbólica y Mariano se dio el gusto de leer los versículos que él quería leer y todo, pero obvio, si Mariano es Mariano, era. Pero hicimos lo que había que hacer. Lo hicimos de una manera tal que no hubo una sola persona que estuvo arriba de esa embarcación que no hubiera sentido que algo de sí estaba ahí.
que no solo tenía que ver con lo que ellos tenían que ver conmigo o con la historia del pez volador, sino que también algo de ellos se sintió integrado, y eso era lo que en realidad queríamos que sucediera, y sentimos, yo siento claramente que el documental es en ese sentido muy valioso. El documental no solo es delicado, no solo nos permite hablar, sino que el documental tiene eso como de provocar en cada uno algo que te hace un poquitito así que sea, pero que te da vuelta una tuerca. Algo te pasa con eso. Y yo creo que ahí, hasta ahí nomás. Con que vean la película y con que luego conversen con su familia, con que es como decía el otro día Cristian Galás de la Fundación Víctor Jara, ¿no? Esta historia es una historia en particular, pero es una historia que en muchos sentidos es la historia de todos los chilenos, ¿no? Es la historia de las familias chilenas, la historia de todos nosotros. Gracias, Aide. Ahora, como último, yo también te quería hacer una pregunta. Bueno, también vi el documental, me llamó la atención cómo se abarcan temas como, bueno, la revictimización, obvio, estos hilos de oro increíbles que hasta el día de hoy se siguen tejiendo, la dilatación del Poder Judicial, que hay un momento que digo, como, basta, ¿cómo va a ser tanto? Que lo cancelan la audiencia, es como, bueno. Y el tema del pez volador es increíble como desde este documental y sobre todo como desde el arte en general, por la música, la fotografía que tiene, lo hace mucho más ameno y no es como esta película cruda que uno tiene asociado al tema de dictadura, qué sé yo. Y con respecto al tema de Sebastián y el pez volador, últimamente desde octubre a la fecha se ha hablado mucho sobre la violencia política sexual. Yo antes de octubre no tenía mucha noción sobre como esta específica, y increíblemente hemos visto cómo en la actualidad ha ocurrido, como específicamente también con las mujeres. Los hombres también han padecido, pero no es por ser mujer o disidencia. Como, ¿qué opinión tienes tú sobre esta violencia política sexual que hasta el día de hoy sigue ocurriendo? ¿Cuál es tu opinión? No sé. Sí, mira, no, yo creo que hay algo, es la ausencia una vez más del Estado respecto a este cuento, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto actuar al Ministerio de la Mujer desde su existencia hasta hoy respecto de estas materias, la violencia sexual en tortura? Desde el 2016 tenemos tipificada la tortura, por lo tanto, toda mujer, incluso aquella que va a parir amarradita a la cama, ¿ah? Como ha traído Evelyn al triste recuerdo de nuestro pasado reciente. O sea, esto no estamos hablando de una presa política de los años 70, estamos hablando de una mujer ahora, hace nada. ¿Ah? ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde está el tema de...? Al final siempre es, afortunadamente, la sociedad civil la que se pronuncia, la sociedad civil la que actúa, la sociedad civil la que dice ni una menos, la sociedad civil la que se autoprotege. ¿Por qué digo hilos de oro? Digo hilos de oro porque todo el esfuerzo histórico de este proceso que ahora por fin declina, y que se instaló a costa de pasar como máquina demoledora de carne por arriba de todos nosotros como generación, esos hilos de oro son la prueba tangible de que es posible reconstruir tejido social. Son la prueba tangible de que cada persona, como dice la Matus, tiene un poquito de poder. Y cada persona puede tomar en sus manos ese poquito de poder para ponerlo a disposición, no de sí misma, sino que de la comunidad, del conjunto. ¿Ya? Eso es construir humanidad. Cuando haces eso, tejes hilos de oro. Muy linda la metáfora, porque es así.
se ha ido construyendo justicia a partir de eso.